Hola a todos, soy Joseph Mejía y hoy vamos a ver cómo usar las propiedades de relleno en CSS. El relleno de un elemento es la cantidad de espacio entre el borde y el contenido del elemento. Como vemos en el gráfico, tenemos cuatro lados donde podemos rellenar. Tenemos el relleno superior o padding top, el relleno derecho o padding right, el relleno inferior y por último el relleno izquierdo. Tanto en elementos de bloque como elementos de línea vamos a poder aplicar relleno en sus cuatro lados. En los elementos de bloque, al hacerle relleno nos va a mantener alejado de las otras cajas, tanto en relleno horizontales como en los verticales. Mientras que si en los elementos de línea aplicamos relleno horizontales, se mantendrán alejadas de las otras cajas, pero si aplicamos relleno verticales nos mantiene alejada de otras cajas. Veamos ejemplos de relleno en elementos de línea. Bueno, entonces en el archivo .html que tenemos acá vamos a tener dos elementos en línea y uno en bloque. Cada uno lo vamos a identificar con el atributo class. En este caso va a ser link 1 con su contenido link 1 como vemos acá. El otro va a ser link 2 con su contenido link 2. Y por último vamos a tener un elemento en bloque. Va a ser un P de párrafo. Vamos a identificarlo con el nombre párrafo 3. Y va a tener este contenido que vemos acá. Van a estar corriendo. Ahora a ese elemento le vamos a dar estilos. Si seleccionamos link 1 le vamos a poner un background de color aguamarine. El otro link 2 de color bisque, que es un color medio como piel. Y párrafo 3, el elemento en bloque, lo vamos a tener un background, un fondo rojo. Y le vamos a aplicar una altura, como vemos acá, de 100 píxeles. Bueno, veamos qué pasa al hacerle padding top y padding bottom, o sea, padding superior e inferior de 5 y 6 píxeles al elemento link 1, ¿no? El elemento en línea. Vamos a guardar. Y observamos que aumentamos el espacio entre el contenido y el borde en 5 píxeles y 6 píxeles en la forma vertical. Ahora, si aplicamos padding left 10 píxeles, veamos qué pasa. Como vemos acá, aumentó el espacio entre el contenido y el borde en su lado izquierdo. ¿Qué pasa ahora si ponemos un padding right o padding derecho, ¿no? Un relleno derecho, 30 píxeles? Veamos. Bueno, lo que pasa es que aumenta el espacio entre el contenido y el borde. Pero además, como sabemos, no separa de las otras cajas, ¿no? Nos mantiene separado de las otras cajas porque los elementos en línea, cuando hacemos padding en su forma horizontal, nos mantiene alejado de otras cajas, como vimos antes. Ahora, si padding bottom, o sea, padding inferior, lo aumentamos a 100 píxeles, veamos qué es lo que pasa. Bueno, lo que está pasando es que en el relleno vertical, en los elementos en línea, no nos separa con otras cajas. Y por eso vemos esto. Si nosotros quisiéramos separar el elemento link 1 del elemento párrafo 3, ¿qué podríamos hacer? Piensen. Bueno, lo que podemos hacer es separar las cajas mediante la propiedad margen, como vimos antes. Bueno, veamos qué pasa. Y como vemos, agregamos un margen superior de 100 píxeles, lo que nos permite separarlo del elemento en línea. Veamos ejemplo de relleno en elementos en bloque. Bueno, entonces tenemos dos elementos en bloque con la etiqueta P de párrafo. Para identificarlo utilizamos el atributo class, en este caso con el valor párrafo 1 y el contenido hola cómo estás, como vemos acá. Y el otro va a tener el valor párrafo 2, que va a tener el contenido estoy bien. Ahora en el archivo .css le vamos a aplicar algunos estilos.
si seleccionamos párrafo 1, le vamos a cambiar el color a agua marine, como está acá, y le vamos a dar un ancho de 100 píxeles, de acá hasta acá. Ahora, si seleccionamos la clase párrafo 2, le vamos a aplicar un fondo de color bisque, como está acá. Bueno, entonces vamos a agregar padding en todos sus lados en 100 píxeles. Vamos a guardar para ver lo que sucede. Y como vemos, la distancia del border al contenido en todos sus lados es de 100 píxeles. Pero además, observar que al aumentar este relleno se mantuvo alejado de la otra caja, a diferencia de lo que pasa en elementos en línea. Y esto pasa cuando hacemos un relleno en elementos en bloques para todos sus lados. Siempre se va a mantener alejado de las otras cajas. Si hacemos clic derecho, inspeccionar, podemos observar que se agregó el relleno en sus 4 lados en 100 píxeles.